Audio 54. Buenas noches. Recuerden que el referéndum es en marzo del 2022. Es un acto obligatorio y los que quieren que la LUC se derogue deberán colocar la papeleta color rosada y que diga sí, que dice sí, y los que quieren que la LUC se mantenga deberán votar la papeleta celeste con la expresión no, o sea, no a la derogación del referéndum, sí a la derogación de la LUC por referéndum. Ese es el sentido del no y el sí que a veces confunde. Pues las personas dicen, yo estoy en contra del referéndum, por lo tanto debería votar sí para que la ley continúe, pero la ley que reglamentó el referéndum, la 16.017, que es una ley del año 89, que reglamenta el referéndum, aclaró esa confusión que había y de ahí en adelante no hay más confusiones. La papeleta del no es no a la derogación y la papeleta del sí es sí a la derogación. No es no al referéndum ni sí al referéndum, porque el referéndum se va a realizar igual. O sea, el referéndum se realiza, ya está proclamado por la Corte Electoral. Entonces la papeleta del no es no a la derogación y la papeleta del sí es sí a la derogación de la LUC. Ese es el sentido y viéndolo desde ese punto de vista se puede aclarar un poco la situación. El artículo 125 de la LUC modifica un artículo ya existente, que es el de la información secreta o reservada o de esa naturaleza. Es decir, este artículo lo que hace es modificar el artículo en la LUC, digamos, en su artículo 125, modifica el artículo 29 de la ley 19.696, que es del 29 de octubre del 2018, que es una ley creada por el Frente Amplio. O sea que el Frente Amplio en el año 2018 aprueba esta ley, promueve esta ley, propone esta ley, y la LUC lo que hace es sobre el texto que redactó el Frente en el 2018, amplía el concepto de información reservada. Es decir, el Frente Amplio crea en el 2018 un grupo, una X cantidad de temas que se van a considerar reservados, o sea que no pueden darse a la luz pública por un tema de seguridad pública, y la LUC lo que hace es amplía el abanico de esos temas que deben mantenerse reservados por un tema de seguridad pública. Esa es la diferencia, o sea que los redactores de la LUC copiaron el texto del Frente Amplio y le agregaron algunas situaciones que ahora son reservadas o secretas y que antes no lo eran. Ahora, ¿cuál es la explicación de que esto esté en un referéndum queriéndose derogar? Y bueno, la explicación es lo que decimos en audios anteriores, que el referéndum, recuerden ustedes que es una iniciativa del PIC-CNT, del movimiento de la dirigencia sindical, ni siquiera de sus afiliados. Que la dirigencia sindical con el nuevo gobierno perdió beneficios que ellos creen que son derechos. Entonces ellos quieren que el Frente Amplio vuelva al gobierno para que le devuelva los beneficios que perdieron. Y por lo tanto hoy el Frente Amplio está acompañando un proyecto de referéndum contra leyes que el propio Frente Amplio redactó. Una cosa curiosa, pero ¿por qué el Frente Amplio quedó en esa situación? Y quedó en esa situación porque el movimiento sindical absorbió al Frente Amplio. El presidente del movimiento sindical es el presidente del Frente Amplio. Entonces, al absorberlo, llevó al Frente Amplio inquietudes de los dirigentes sindicales, que no son precisamente coincidentes con los dirigentes del Frente Amplio, pero ahora al ser un cuerpo único, y recuerden ustedes que el Frente Amplio está gobernado por el Partido Comunista y por el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que son los que tienen mayor afinidad con la dirigencia del PIC-CNT. Esto no es una crítica, al contrario, es como decir que el movimiento, que los herreristas tienen similitud con los wilsonistas, y eso es lógico, los ballistas con los no ballistas, es decir, es un análisis interno.
dentro del abanico de múltiples partidos que forma el Frente Amplio, que es una coalición de muchos partidos, más de 15 partidos, los partidos mayoritarios que se llevan casi el 80% del frente son el Partido Comunista y el partido y los tupamaros, que hicieron un partido político para el bien de ellos y de la República, claro, el MLN. Entonces, por eso es un poco la explicación de por qué el Frente Amplio, que redactó estos artículos, hoy está promoviendo el referéndum, con algunas diferencias. ¿Por qué la explicación esa? Y porque a la dirigencia sindical absorber al frente, lo que acá está en juego son los intereses, en parte están en juego los intereses de la dirigencia sindical y no tanto del Frente Amplio. No tanto del Frente Amplio, porque el Frente Amplio redactó este artículo y hoy lo somete a referéndum. Si el movimiento sindical no hubiera absorbido al Frente Amplio, de pronto este artículo no estaba sometido a referéndum porque lo redactó originalmente el Frente Amplio. O de pronto el Frente Amplio no acompañaba el referéndum, como pasó al principio, a finales del año 2021, en el cual cuando los dirigentes sindicales del PIT-CNT anunciaron que iban a promover un referéndum, que el primer sindicato que lo anunció fue el sindicato de ANCAP, a la semana de aprobarse la LUC, el sindicato de ANCAP, en una reunión del sindicato de ANCAP, anunció promover un referéndum, e incluso en ese anuncio el sindicato de ANCAP manifiesta que es un acto contra el gobierno. No precisamente, no le interesaba demasiado el contenido de la LUC, sino que expresan públicamente en ese acto de lo sindical, en esa reunión sindical, que era un acto contra el gobierno que pretendía o impulsaba o buscaba crearle problemas al gobierno. Es decir, que independientemente de lo que diga la LUC, el sentido original, digamos, la génesis del referéndum fue ese. Con el correr de los meses, a medida que el movimiento sindical iba levantando firmas, el Frente Amplio fue absorbido por el movimiento sindical y terminó acompañando un referéndum que al principio no lo acompañaba. Tanto no lo acompañaba que muchos de los artículos que están en este referéndum, el Frente Amplio los votó y los redactó, y muchos dirigentes históricos del Frente se pronunciaron en contra del referéndum. Después cambiaron por esa situación interna de la parte orgánica del Frente, que pasó de ser una asociación a una fusión. Por eso, en el audio siguiente voy a analizar el artículo 125, voy a entrar directo al 125, con la esperanza que hayan escuchado el audio 54, que es que es la introducción al 55. Gracias.